Hola alumnos, ¿cómo están? Quien les habla es el profesor Kevin de la Cruz. El día de hoy vamos a realizar una sesión de clase del curso de Historia del Perú para el primer año de secundaria. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es Incas, la cosmovisión y religión del Tahuantinsuyo. Bueno chicos, cada mes debe estar asociado con un valor para incorporarlo a nuestra personalidad. Y ahora en este presente año, enero del 2021, nuestro valor va a ser la honestidad. Vamos a ir hablando en el transcurso de las clases para que se pueda afianzar a nuestra vida diaria. Empezamos con nuestra sesión de clase. Bueno, chicos, antes de hablar un poquito sobre las deidades que se manifestaban en el mundo andino, es importante saber la cosmovisión del antiguo imperio del Tahuantinsuyo. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a explicar. La cosmovisión es la forma particular que tienen las sociedades de explicar el origen, el mundo, sus dioses y geografía. Efectivamente, en el Tahuantinsuyo, la población trataba de explicar los orígenes, saber por qué existía el sol, las estrellas, el espacio, la tierra, su origen en general. Entonces, ellos crearon diferentes interpretaciones o leyendas para poderlas explicar. Esa es la cosmovisión o la cosmología andina. No obstante, toda esta información ha logrado llegar a nosotros a través de uno de los primeros historiadores llamados cronistas. ¿Y quiénes eran los cronistas? Eran aquellos españoles que llegaron con los conquistadores. Eran como una especie de historiadores que iban con un libro en la mano, que iban en este caso graficando y describiendo todo lo que veían a su paso y camino. Ahora, no quiere decir que solamente hubieron historiadores, perdón, cronistas españoles, sino que también hubieron otros tipos de cronistas, que fueron en este caso mestizos e indígenas. Ahí tenemos el ejemplo de Huamán Poma de Ayala, o el caso, en este caso, nuestro amigo Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales de los incas. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a ver tres puntos. El primero de ellos es la concepción andina del tiempo y el espacio. Veamos primero la concepción del tiempo. Sigamos el punto rojo. Te dice que era cíclico, es decir, que el tiempo era un constante, iba y venía. Es decir, pasaba por momentos de paz, de tranquilidad y de orden, pero luego entraba un periodo de intranquilidad, de caos, pero luego volvía a entrar a un espacio o un tiempo, en este caso, de tranquilidad. Por eso se dice que era cíclico. Pasaba por estos dos periodos constantemente. De ese modo lo interpretaban en el Tahuantinsuyo. La concepción del espacio no es tan diferente a nuestros días, sépase bien. ¿Por qué? Porque en este caso también concebían el mundo en tres partes. El mundo de arriba o el cielo, la tierra y la parte dentro de la tierra. Pero claro que ellos tenían otros términos para lo mismo. Por ejemplo, el mundo de arriba le decían el Hanan Pacha, el lugar donde existían los dioses, el sol, la luna, entre otros. El mundo de aquí o ahora, que es en este caso la parte terrenal, donde vive el hombre con otros seres vivos, los animales y las plantas. No solo eso, también vamos a encontrar otras espíritus importantes o deidades como los Apus. Y también encontramos el mundo de abajo, que es el Ukupacha, donde están las serpientes y algunos espíritus, y es el mundo de los muertos. Veas la primera imagen que tenemos aquí, donde vemos una esfera o bueno, un círculo dividido en tres espacios, el Hanan, el Kai y el Ukupacha. Luego, vamos a hablar sobre el segundo punto, las huacas o las huancas. Generalmente este término está asociado a la arquitectura precolombina. Hay muchas huancas o huacas, en este caso dentro de nuestra costa peruana. En la costa, la zona de Lima, hay bastantes. Generalmente es hechas de barro o arcilla. En la sierra se caracterizan por ser de piedra. Esto gracias a los materiales que se pueden encontrar en estas regiones. No obstante, el término huacas va a ir más allá de lo meramente arquitectónico, porque lo que va a tratar de explicar es lo sagrado. Así que no solamente podría ser un templo, sino podría ser un ídolo en metal precioso como oro y plata. Podría ser una ciudad como el Cusco, un cerro sagrado conocido como los Apus, ¿verdad?
Apucicaya, por ejemplo, aquí en Villa María, que ahora se ha vuelto muy famoso. O, por ejemplo, una laguna como Chinchaycocha, o podría ser un Curaca, o el mismo Inca, que también tenía un concepto, una investidura divina, porque era hijo del dios Sol y la Luna. Ahora, como tal, no solo eran considerados divinidades, sino que también eran venerados y se les ofrecía o realizaban ofrendas. A eso hay que añadir, por ejemplo, los malquis, que eran quienes eran las momias de los incas. Cuando el inca moría, su cuerpo no se enterraba, sino se momificaba. Se le seguía cuidando y tratando como una persona en vida. Se le cambiaba de ropa todos los días y se le llenaba justamente de joyas o accesorios. Y siempre estaba presente en la sala de su casa. Y en épocas muy importantes del año salía en la noche a ser paseado por todo su séquito, como podemos ver en la imagen inferior. Dato curioso, y es que cuando llegaron los españoles, las familias reales escondieron a sus momias incas porque tenían miedo de que la destruyeran. Es así que, que los incas, las momias de los incas fueron escondidas y hasta el día de hoy siguen escondidas. Es uno de los grandes misterios que encierra nuestra historia. Por otro lado, también vamos a hablar sobre las pacarinas. ¿Qué es una pacarina? Es el origen del todo. Como tú te habrás dado cuenta, el Tahuantinsuyo era una civilización muy próspera y de gran territorio que se extendió por gran parte de Sudamérica. Asimismo, tenía que tener un origen divino y es ahí cuando aparecen dos leyendas. Una leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la otra es la leyenda de los hermanos Ayar. Primero vamos a ver la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, algo resumido. La primera imagen, podemos ver cómo Manco Cápac Mamá Oyo eran, bueno, eran hermanos y eran esposos, hijos del dios Sol, enviados por su padre con una varilla dorada que les iba a indicar dónde tenían que fundar la ciudad capital. Así llegaron al Cusco y dieron origen al Tahuantinsuyo. No obstante, también encontramos la leyenda de los hermanos Ayar. 4 hermanos y 4 hermanas salen del cerro Tambopoco. Y en este caso, en el camino van cayendo uno a uno los hermanos hasta que queda solo Ayarmanco, que junto a las esposas de sus hermanos logra fundar la ciudad del Cusco y dar origen así al Tahuantinsuyo. Ahora, chicos, vamos a ver la organización religiosa del Tahuantinsuyo. Importante saber esto, la palabra politeísta. Politeísta viene de la palabra de latín polis y teo, que significa polis, significa varios, y teo significa Dios, es decir, que adoraron a varios dioses. Ajá, te voy a contar también otro dato curioso, y es que en un inicio el dios principal de los incas era Huiracocha, que fue heredado de la cultura tiahuanaco y esta luego fue adoptado, o esta imagen fue adoptado por la cultura wari y luego esta heredó esta imagen a los incas. Pero luego apareció el Inca Pachacuti y dijo, no, él no va a ser nuestra deidad, sino va a ser el dios Sol. Y es ahí cuando el dios Sol se convierte en la máxima autoridad religiosa del Tahuantinsuyo. Ajá, el Inti, pero el dios Huiracocha no se dejó de lado, no, 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 sino que perdió su categoría mayor, pero seguía siendo un dios. Huiracocha es considerado el dios creador de todo. Entre otras divinidades que podemos encontrar están, por ejemplo, la luna, también conocida como la quilla. La luna en particular es conocida como la esposa del dios Sol y también madre de los incas y de los Coyur, que son las estrellas. Otro dios importante es el rayo, también conocido como Iyapa, que es la divinidad del fuego, la lluvia y los truenos. Un dato curioso es que cuando llegaron los españoles aquí a Sudamérica a conquistar estos territorios, ellos vinieron con unas armas llamadas arcabuces. Estos arcabuces eran tan estruendosos como el trueno y eso hizo pensar a los nativos que en este caso ellos eran enviados por Illapa. Pero bueno, no fue así. Luego vamos a encontrar, entre otras deidades, a Pachacamac. ¿Quién era Pachacamac? Es el gran oráculo y dios de la costa. Hasta el día de hoy está presente y es
existe todavía el complejo arqueológico de Pachacamac. La tierra también muy venerada. ¿Quién está aquí? Mama Pacha, ¿sí o no? Muy asociado a la Pachamanca también ha encontrado esa semejanza. Un personaje trascendental porque brinda, no solo, brinda en este caso los alimentos para que el hombre se pueda alimentar. El arco iris tan hermoso, conocido como el Coichi o el Cochi, era también de mucho temor porque era una divinidad castigadora. Entre otros vamos a encontrar las estrellas. Estrellas como el Coyur. Bueno, su nombre en quechua es Coyur, que eran las hijas del sol y de la luna. El mar, que era la mamacocha. Ojo, la palabra cocha está asociado a agua o laguna. Por eso en la sierra van a encontrar muchas lagunas que tienen el término cocha. Pero en este caso, la deidad principal es mamacocha. Agua muy importante porque en cualquiera de sus formas brinda recursos al hombre. Porque en el mar, con los recursos marinos, peces, conchas como el espondilus, o también a través de las lluvias, el agua, entre otros. Aquí les puedo mostrar algunas imágenes de alguna de estas deidades. El disco solar representando el sol, al dios Huiracocha, mira cómo te mira, de frente y con los manitos a los costados, sujetando los báculos. Muy representativo o muy esquemático en la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Luego vamos a encontrar a Mapacha y luego una figurilla en metal. Y luego encontramos a quién? A Pachacamac, el dios de los temblores de la costa. Solo para terminar, algunos datos interesantes. Dentro de las entidades sagradas también podían haber objetos. La misma representación de los malquis, que bueno, a su momento hablamos sobre las momias, y en este caso los cerros, que eran los apos. Para terminar, es importante hablar de un personaje que es poco conocido. En el imperio del Tahuantinsuyo o en el Tahuantinsuyo conocemos al Inca como tal, ¿verdad? Pero el Inca político, conocido como el Zapac Inca, que era el militar, el aguerrido, el administrativo, el que regía la paz y el equilibrio en el Tahuantinsuyo. Pero en el Tahuantinsuyo se manejaba la idea de dualidad, así que había dos incas. El otro inca, que en simultáneo también trabajaba al mismo tiempo, era el inca religioso, conocido como el Villac Humo o el Huelac Humo. Este de aquí se encargaba de la parte religiosa, que era realizar las ceremonias en honor a los dioses, realizar las actividades ceremoniales asociadas a la agricultura o al calendario anual, o también daba licencia o permiso para la construcción de templos. Aquí les he colocado una imagen donde se presenta el Inca ofreciendo una ceremonia al dios Sol acompañado de un séquito, bueno, de músicos. Y bueno, con eso hemos terminado hasta el momento y simplemente mencionarles que ahora vamos a realizar algunas preguntas en clase para afianzar un poco más los conocimientos y luego dejarles algunas tareas para su domicilio, para que en la comodidad de su hogar puedan realizar estas tareas, bueno, estas preguntas y puedan reforzar aún más su conocimiento. Bueno, con el profesor Kevin, hasta otra oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.